10 años le ha costado escribir este libro, Morir, para contarlo a Salvador Ulayar, un hombre de 48 años con 2 hijos. Vive en Pamplona, es natural de Etxarri-Aranaz y con apenas 13 años vio como 3 personas del pueblo pertenecientes a la banda terrorista ETA acababan con la vida de su padre, quien fuera alcalde de Etxarri-Aranaz, en La Barranca, en Sacana. Unos hechos que sin duda alguna lleva en su retina y en su mente toda su vida. Salvador Ulayar nos acompaña hoy y nos cuenta cómo ha sido posible, cómo se ha gestado este libro. Salvador, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Salvador, la verdad es que comenzar así la vida, ¿no? Con apenas 13 años, tiene que ser algo muy difícil de sobrellevar toda la vida, ¿no? El asunto además es que no comenzó con 13, pero el acoso y derribo a mi padre y por ende a mi familia comenzó, pues no sé, cuando podría tener yo 10 o 12, es que de esta película todavía no me deshecho, ya friso los 50, no los he cumplido, pero ahí andamos frisando, entonces pues es difícil, no ha sido fácil. ¿Cómo recuerdas, Salvador, cuando tenías 11 o 12 años, ese acoso que indicas a tu padre, un hombre comprometido, como Sí. cuentas además en el libro y como todos sabemos, una persona con qué ideología, con qué talante? Cuéntanos un poco cómo era tu padre, cómo se vivía en Etxarri-Aranaz y tú cómo eras entonces, ¿no? Un crío que percibías cierto ambiente de tensión en tu casa y en el pueblo, ¿no? Bueno, en el pueblo el acoso a mi padre no se limitaba a mi padre, sino que los padres acosadores de mis compañeritos de la escuela, etcétera, etcétera, pues les inoculaban el odio. Entonces yo, por ser hijo de mi padre y mi hermana y mis hermanos se libraron de esa parte, digamos, de más pequeños porque ellos estudiaban fuera, pues hemos sido acosados por ser hijos de nuestro padre. Así de claro. O sea, había que, a veces cuento en el libro como a veces había que pensarse por qué camino volvías a casa desde la escuela, porque no te vas a encontrar con el matón, con el odiador de turno, que el único pecado que tú habías cometido es que eras hijo de tu padre. Y facha, español, en fin, pues porque mi padre se decía, pero vamos, sin ningún extremismo ni ningún... se decía, yo soy vasco, soy navarro, soy español y tal, y yo, pues yo esto lo defiendo y lo digo. Cuando pasó esa tragedia, Salvador, ¿cómo fue el comportamiento de la gente? ¿Os habéis sentido respaldados desde el principio, tanto en Etxarri-Aranaz como por muchas personas de Navarra o del país? ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones en la familia? Las víctimas del terrorismo, hubo muchos años y desde luego a nosotros pasó lo mismo, no existíamos. Es decir, eras una persona que había pasado aquello, pero el tratamiento era de ocultar, callar y punto final. No, a nadie se le ocurría hablar de la justicia para las víctimas del terrorismo. Esto es así, vivíamos en una sociedad en Etxarri-Aranaz pues, que ya estaba siendo muy condicionada por el separatismo. Entonces, el ambiente de opresión, de amenazas, finalmente del asesinato de mi padre y tal y cual, claro, no se puede decir que Etxarri-Aranaz haya sido un pueblo muy valiente, precisamente. Después de asesinar a mi padre, hubo gente que dejó de hablarnos. Y cuando detuvieron en septiembre de ese mismo año, hubo más gente que se sumó a dejar de hablarnos. ¿Pero por qué crees? Que esto es de locos. ¿Por qué crees que fue así? Pues porque algo habría hecho, el asesino tenía sus razones para matarlo y mi padre estaba bien asesinado. Y encima van y detienen a vecinos de nuestro pueblo por matar a tu padre. ¿Pero tú quién te crees que eres? O sea, hubo gente que nos dejó de hablar cuando cuando detuvieron a los asesinos de mi padre. Es que era kafkiano casi. Yo, mira, cuando al curso siguiente, o sea, es que hay que echarse a cómo estaba entonces la sociedad. ETA era una suerte de banda que había luchado contra el franquismo, o sea, todo mentira. ETA ha luchado contra España. Y cuando más ha matado ha sido con democracia. Y no le ha dado ni una sola oportunidad a la democracia en España. Bueno, entonces había una visión, digamos, que gracias a Dios se ha ido quedando más atrás. Pero yo recuerdo que cuando salí el primer año al instituto a Pamplona,
cuando se enteraron en mi clase que yo era hijo de una víctima del terrorismo, un compañero mío, junto a mi pupitre, en la pared, escribió con un rotulador gordo: ETA más metralleta. O sea, así vivíamos. Morir para contarlo, se sí. gestó, como decía, hace 10 años, ahora se publica, mañana se presenta en Civicán a las 7:30 de la tarde en Pamplona. De alguna manera has volcado tu alma, Salvador. Lo necesitabas. ¿Para qué te sirve escribir el libro? ¿Mejora quizá tu sensación interior, tu paz? ¿Para qué te sirve? En principio, el libro nace como una cuestión terapéutica, pero llega a un punto en que te planteas si esto, bueno, estos folios los verán un día a la luz, si vale la pena. Cuando te planteas eso, te metes en un cepo. Parece que tienes esa obligación con ese libro y a su vez los primeros folios sí son liberadores, pero luego lo demás es escarbar y es tremendamente doloroso. Y yo sentarme delante del teclado a escarbar ahí, vamos, solo la ideación de eso es que se me encogía el estómago. Ha sido un trabajo duro y ha habido mucho tiempo, meses, que ha estado en el ordenador porque yo no tenía ganas, o sea, no le veía, no veía, no quería darle cara. Ahora por fin, entre comillas, me he deshecho de él. Ya ha nacido, pero ha sido un trabajo difícil. ¿Te gustaría que lo leyera quizá la persona que acabó con la vida de tu padre? No, no va a cambiar. O sea, él es como es. Algunos me dicen: ¿esto para qué lo escribes y tal y cual? O tú ¿por qué sueles escribir artículos? ¿O por qué te manifiestas en entrevistas o en lo que sea? ¿Crees que convencerás a alguien? A esta gente es difícil convencerle. Mi misión es, la que yo me planteo, es, bueno, que no convenzan a los míos. Y los que eran los míos, muchos, la mayoría de la ciudadanía, claro, se está dejando convencer. Salvador Ulayar, fuiste el representante de la AVT aquí en Navarra. Has sido muy crítico con prácticamente todos los partidos políticos y bueno, la forma en la que han llevado o dirigido, ¿no?, lo que es la lucha antiterrorista. Muy crítico con el Partido Popular, pero también con el PSOE, no sé si también con Unión del Pueblo Navarro. ¿Quién os representa a las personas como tú y tu familia, Salvador? Pues ahora mismo los partidos políticos representan a los ciudadanos que los votan. O sea, representar a las víctimas, ninguno, lógicamente, ¿no? Cuando el Partido Popular pues, le pareció que podía ir detrás de nuestras manifestaciones, fue. Cuando el Partido Socialista le pareció que podía respetar el pacto antiterrorista, pues lo hizo. Luego, cuando cada uno de ellos ha decidido otra cosa, pues nos han dado de lado. Pero bueno, es que hay lo que hay. Ahora hay dos partidos, que son UPyD y Vox, que están en otra línea, pero bueno, todos sabemos, sobre todo Vox, el tamaño que tiene. UPyD va siendo una cosa más respetable, pero es que en los partidos políticos, no sé, no tengo gran esperanza, pero no en ellos, sino en que se revierta esta situación. A Mariano Rajoy le recuerdas en muchas ocasiones en Twitter cuando detendrá a Josu Ternera. Exacto. Y que un día lo tiene que detener, pero lo detendrá cuando tenga previsto cómo lo van a soltar. En el libro que escribió Jesús Eguiguren con Aizpeolea, el periodista del País, y contaban las negociaciones allí en Oslo y tal y cual, manifestaba que, claro, que es que él quería volver y hacer familia, y hacer vida y tal, y no sé qué. Entonces, claro, tantos años sin que a Josu Ternera se le eche mano, siendo él, como se sabe además, que era uno de los negociadores de la banda. A ver, eso tiene una explicación. Digamos que el CNI no lo tenga controlado, me parece que es un insulto a la inteligencia. Entonces la impunidad se está gestando. ¿Por qué se está gestando? Pues porque a la ETA del escaño, a ETA se le ha dado legalización, se la ha pasado al escaño, cuando estaba derrotada operativamente, como en 2004 estaba derrotada operativamente, que llevaba año y pico sin poder matar. Solo que entonces estaba aislada socialmente. Y hoy, en la derrota operativa que tiene, se le ha dado más poder que nunca. Más poder que nunca se le ha dado. Salvador, háblame del perdón. ¿Serías capaz de perdonar?
¿Has perdonado? ¿Crees que perdonarás? ¿Que podrás? Yo sé que esto queda un poco mal, pero es que a los que se nos suele preguntar suele ser a las víctimas del terrorismo. Aquí si estuvieras sentada una víctima de una violación, seguro que no se le hacía esa pregunta. Es curioso. Tú fíjate, normalmente suele eso. Bueno, el tema del perdón es un tema particular, que en el ámbito público no pinta nada. Es decir, las víctimas del terrorismo somos ciudadanos que nos tenemos que conducir con arreglo a las leyes y ya está, punto final. El tema del perdón es algo íntimo, es una parte del proceso psicológico de una víctima del terrorismo que pasa por distintas fases. Pasa por la rabia, por el odio, por la tristeza, por la depresión, Entonces, hablar públicamente del perdón me parece un poco, hasta un poco impío para las víctimas, ¿no? Yo ese tema lo tengo elaborado, pero yo sé que muchas víctimas no lo tienen elaborado. Y no diré cuál es mi conclusión, porque no me suele gustar. A mí esta gente que sale y dice, no, yo he perdonado todo, no sé qué, no sé cuántos. Oiga, perdóneme usted, que hay personas a las que no les permiten ni perdonar, porque es que están todo el día metiéndoles el dedo en el ojo, que es el caso de muchas víctimas del terrorismo. Porque claro, cuando te salen los dirigentes de la ETA del escaño, los Bildus y compañía, reivindicando a los asesinos de los tuyos y pretendiendo que saquen a la calle, que haya generosidad con los asesinos de los tuyos, que resulta que tienen a sus espaldas el asesinato de los suyos, oiga, hablarle de perdón a esa persona, en fin, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cómo se podrá lograr pues una sociedad distinta, ¿no?, en la que se pueda convivir a pesar del dolor, de la tragedia que muchas personas, más de 800, habéis vivido en nuestro país? Vamos a ponernos en un horizonte no muy lejano, Salvador. ¿Cómo crees que se debe articular la convivencia en cierta medida en nuestra sociedad? Se pudo articular en 2004 y lo que se ha construido a partir de ahora no tiene remedio. Yo soy así de pesimista. ¿Por qué? Porque la ETA del escaño sigue ahí, va a condicionar la vida política y algún día nos enteraremos. Todos los que dicen que no, que ETA está totalmente derrotada, ETA tiene poder, tiene más dinero y más poder que el que ha soñado jamás. Y España no ha estado tan débil como ahora nunca. Bueno, reflexiones que aparecen en Morir para contarlo, la visión de Salvador Ulayar Mundiñano, un hombre natural de Txarri Aranaz, que vio pues desafortunadamente cómo ETA se llevaba a su padre cuando apenas tenía 13 años. Salvador Ulayar, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta otra ocasión. Gracias. Bien, gracias. Bueno, nosotros continuamos. Es una historia dura, sin duda cruda, con la que comenzamos hoy el programa. Hacemos una pausa y seguimos.